Ahora con Meli porque el metodología bíblica era un temita que nos iba a llevar un buen tiempo y bueno, ya me tiene que pasar en la otra parte, el apunte que sigue. Lo bueno es que nos queda unas partecitas para tomar, para ver, perdón. Pero antes de arrancar la clase, le voy a compartir por lo menos 3 cositas que anoté. Si bien hay muchas cosas más que se han anotado, recuerden que están los tips de mensaje, está el video, pero bueno, yo anoto lo que más o menos me quedó del domingo. Y está bueno que ustedes también lo puedan hacer porque hay veces que a uno le quedan cosas y a otros le quedan otras, porque bueno, a cada uno le impacta lo que le impacta, ¿no? En cuanto al mensaje. Yo anoté una de que todos somos evangelistas, todos somos evangelistas. Fíjense que arrancó así la reunión, ¿no? Y después se llamó a aquellas personas que van y predican para orarlas. Bueno, yo todavía llegué medio ahí sobre la hora porque estaba afuera sirviendo con lo que es cafetería, con el departamento. Y me dijeron, anda, adelante, que te van ahora. Y dije, bueno, ahí fui rápido. Y justo ahí llegué, y bueno, me hicieron una llave. La pastora Viviana, que me agarró del brazo, y el siervo, y el hombre de Dios que me agarró del pecho y la cabeza. Así que dije, bueno, una ungida que no quede dudas. Pero bueno, gloria a Dios porque esto es por fe, ¿no? Más allá que a veces yo siempre veo cuando se oran a las personas, que bueno, hay personas que los toman danza, hay personas que y gloria a Dios por ello, ¿no? Yo digo, Señor, quiero hablar en lengua. Y siempre digo lo mismo, y bueno, que sea la voluntad de Dios. Pero tenemos que movernos por fe, por la palabra de Dios. Y gloria a Dios por lo que el Señor quiere revelar, mostrar, hacernos sentir. Vamos a compartir un poquito los últimos puntitos, que era lo de la tarea. Quería que lo hiciéramos en conjunto, ¿no? Pero esto más que nada con las figuras retóricas. Recuerden que las figuras retóricas o todos estos recursos literarios que utilizamos es para que le entendamos un poco más a la palabra del Señor, para que sepamos cuándo es algo literal, cuándo es algo simbólico o figurado, porque eso no... Maestro, Sí, sí. disculpen que siga, yo le mando el audio respecto a la tarea de que era de 2 Samuel 9, Sí. ¿no es cierto? Porque se armó un debate con la Lore y conmigo aquí en mi casa, pero le Bueno. mandé un privado porque teníamos una duda. Después me lo puede contestar así, yo le paso la tarea porque es mediante ese audio. Bueno, perfecto. Sí, le pido perdón ahí porque varios me han escrito las tareas y todavía no le he podido, no me he organizado para responderle a cada uno, pero los tengo ahí todos marcados para corregirlo y ponerle nota. Si lo quiere hacer ahora, si lo quiere poner ahora la duda, no hay problema, capaz que sea la duda otra vez. Bueno, la que me acuerdo porque estábamos en el tema de los personajes de Bueno. la palabra que Samuel. Usted la tarea que puso en el segundo Samuel era que escribiéramos los personajes. Entonces yo Sí. había puesto David, Saúl, Jonathan, yo puse Siba, Maquir, Amielech, Mefiboseth y Mical. Y Sí. la Lore me decía que para ella no, que para ella solamente había que poner las personas que estaban vivas. Entonces ahí como que se armó el debate entre la Lore y yo, porque la Lore decía que eran las personas que estaban vivas las que teníamos que poner. Pero en la pregunta no especifica si son vivas las personas muertas, dice personajes. ¿Me explicó? O sea, vivas al momento del relato. Claro, maestro, era como vio que describe David ahí, dice si quedaba algún familiar de Saúl, de Jonathan. Entonces, en realidad para mí los personajes en ese momento era David, Mefiboseth y Siba o Sibal, que era de los que se hablaban en el momento, no el hijo de tal o el abuelo de tal o el mismo hijo de Mefiboseth, sino digamos los que estaban en ese momento en, en la historia, digo. Claro. Para mí eran esos y no el hijo de tal, porque para mí ya sonaba como más a los apellidos, digamos, por así decirlo. Bueno, sabe que cuando yo veo los personajes, hablo de personas que intervienen, ¿no? Yo creo que está buena la pregunta, ¿no? Yo después la voy a trasladar yo coincidiría con que son las personas que intervienen en el relato, independientemente de si están vivas o no.
Para mí sería, no sé cuál de las dos había. Yo, por ejemplo, yo puse todos los nombres. Sí, Puse David, Saúl, Jonathan, Siba, Machir, puse hasta la hija de Mefiboset, que era mi país. sí. Yo puse todas ahí, pero no de ellos decía que para ella no. Entonces ahí entramos al debate de preguntarle, o sea, que mamá le mandó un audio y le pregunté. Sí, de todos modos, a ver, acá lo importante, ¿saben qué es lo importante? Más allá, obviamente, no digo que esté mal, acá todo es cuestionable, ¿no? Pero sí está bueno esto de que uno profundice en la lectura. Recuerden que siempre tiene que ser palabra y espíritu siempre. Pero cuando uno entra en el detalle, recuerden que el Señor habita en su palabra, ¿no? En la palabra de Dios habita el Señor. Entonces, cuando nosotros empezamos a profundizar un poquito más en los personajes, en el contexto, en las enseñanzas que a veces son más profundas, ¿no? Por ejemplo, si han leído el Maná recientemente, cuando el ciego que recobró la vista, él le dijo, o sea, los fariseos lo confrontaban, ¿no? Y le decían, esta persona no puede proceder de Dios, le decían ellos, porque esta persona quebranta el día de reposo, quebranta el sábado. Y él le dice, esto es lo maravilloso, dice, porque ustedes no saben de dónde viene esta persona y a mí me sanó, dice. Desde el principio de los tiempos no se ha visto que una persona le devuelva la vista a otra, dice. Y le dice, si es pecador o no, yo no lo sé, dice el ciego, o el ex ciego. Pero una cosa sé, yo era ciego y ahora veo. También dice, el ciego le enseñaba a los fariseos, le decía, ¿qué más le decía? Sabemos que si hay una persona que es humilde y obedece su palabra, Dios lo escucha. Le estaba dando cátedra el ciego, la verdad que fue tremendo eso. No quiero decir ¿a qué voy con esto? Que en cada palabra de Dios, cuando uno examina y quiere profundizar un poquito más, y por ejemplo el caso de ustedes, cuáles eran los personajes, considero esto, no considero los otros, no digo que uno esté bien y otro está mal, pero el sentido, digamos, de la metodología bíblica es esto, ir profundizando un poco más a lo que el común ve en el mensaje. Porque capaz que yo, por ejemplo, yo soy hombre, ¿no? Y quiero decir algo y cuando venga mi bebé le voy a decir una enseñanza, no sé, de por qué tiene que comer las verduras, pero uno tiene un conocimiento de 20, 30, 40 años, el tiempo que estemos en esta tierra. Pero la enseñanza de Dios es eterna, en el sentido que es infinita. Entonces, cuando uno va profundizando un poquito más, el sábado pasado, miren, por eso sigo con el tema de metodología bíblica, ¿no? Para que seguir el hilo conductual. El sábado pasado estuvo el maestro Saba compartiendo la reunión, no sé si alguno pudo escucharlo, verlo, ser presente. Y en un momento él compartió esto de que los griegos venían a buscarlo al Señor porque dice, estaban interesados en escucharlo. Y yo nunca, la verdad que hasta ahora ya llevo un tiempito tratando de aprender cosas, pero nunca me había pensado ni sabido de que el Señor lo que vio ahí era un espíritu de Grecia. No porque es el país de Grecia en sí, sino porque es un espíritu de sabiduría. Ese espíritu de sabiduría es el que busca tener mucho conocimiento, pero nada de vida, nada de espíritu. Aprender todo. Por eso, siempre, digamos, cuando uno empieza a profundizar, siempre tenemos que orar y decir, Señor, quiero aprender más, pero que tú me enseñes, ¿no? Para que no sea un conocimiento vano. Pongo este ejemplo también que lo sabe decir muchas veces el pastor Aldo o los siervos mismos. Nosotros podemos aprender muchos estudios, hoy con la tecnología, ¿qué pueden poner? Lo que sea. Y ponen en YouTube. Y tenemos seminarios para hacer dulce con los seminarios. Ahora, ¿cuántos de ellos realmente transmiten vida? Yo les digo en lo personal, si algún seminario he aprendido por YouTube, que la verdad que ha sido tremendo para mi vida, yo puedo decir que ha sido lo que he escuchado de nuestro ministerio y lo de Gigi Ávila. Después el resto sí, pueden ser, tal vez te enseñan, pero que te transmiten algo espiritualmente. Por eso, digamos, ¿a qué voy con esto? Que el sentido, digamos, de la metodología... Sí, comparte. Quería avisar que recién puedo entrar y puedo escuchar la
Gloria a Dios. Yo también, maestro, hace tiempo detrás. Su nombre, ¿me recuerdan su nombre? Perdón que... Mariana Gutiérrez. Mariana Gutiérrez. Bueno, para Mayra creo que la he puesto presente. Y Mayra, a ver si la encuentro a Mayra por acá. ¿Dónde está? No lo veo yo. Castellano. Ah, Castellano. Pero esta le puse presente. ¿Y quién más entró? Mariana Gutiérrez. Ahí está. Ahora sí. Y vi que entró Tiziano. Sí. Y la otra duda que teníamos era respecto a lo que es la palabra clave y la frase clave. Yo que la palabra clave es, creo que el significado de la palabra clave era lo que se repite varias veces, como por ejemplo cuando el cielo decía que nadie los engañe, Entonces, para mí la palabra clave del segundo de Samuel 9 para mí es comerá siempre de mi mesa. Y la frase clave es la misericordia, porque también dice que tendrá misericordia por amor al pacto que había hecho con Jonathan, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí también como que ahí estoy confundida. No sé si la frase es comerá siempre en mi mesa o la palabra clave, la misericordia por amor a Jonathan. Está bien. Bueno, pues después se las voy a responder cada uno para que no... Pero bueno, vuelvo al tema de que hay cosas que obviamente yo me voy a apoyar en lo que me diga mi coordinadora para que lleguemos a un consenso, ¿no? Pero para mí lo principal y esencial es esto. Porque para usted capaz que lo esencial, a ver, las palabras clave son las que se reiteran en el pasaje bíblico, como vimos en Juan 3:16, bueno, el 3:14, el 3:18 más o menos, porque de tal manera dice, o tanto amó Dios al mundo. Es como que se reitera, para uno puede ser lo que más se reitera es el amor, o la prueba de que Dios amó, básicamente. Para otro puede decir eso, tanto amó Dios al mundo, entonces ahí pone, dice, bueno, porque uno puede decir yo te amo, ¿no? O le puede decir a la persona, te extraño, te quiero, pero otra cosa es que la demostración misma, otro puede ver eso, la demostración real del amor de Dios, ¿no? Entonces, obviamente ahí va a estar sujeto al análisis de cada uno, pero no, en sí no están mal las respuestas. Bueno, vamos a metodología bíblica y quería que viéramos estos pasajes lo viéramos en conjunto. A ver, vamos a ver. Voy a dividir la pantalla. Lucas 18:19. Lo va a hacer Alejandro. No, Alejandro no, que está Mariana Gutiérrez, Mariana, perdón. Va a leer Lucas. Lo voy a escribir acá, Lucas. Me va a salir error después. 18:9-14. Ivana va a leer Mateo 23-24. Andrea no está. Mía Pérez va a leer Ezequiel 1:14. Tiziano, que vi ahí que se sumó, va a leer Números, número 21:8. Susana va a leer Apocalipsis 5:8. ¿Sí? Recuerden que acá es transcribir el versículo e identificar la figura retórica, ¿no? Después tenemos Lorena Torres, va a leer 2 Samuel 2:20, 6:20, perdón. Bueno. Maestro, que puedan silenciar los micrófonos. Bueno, perdón, ya me encargo de ver quién es el que está con el micrófono. ¿Es usted? No, a ver si hay otro más. No, están todos con los micrófonos. Después Lorena Torres, 2 Samuel 6:20, Efesios 5:6, eso lo va a leer Mayra Castellano, Efesios 5:26. Este ejercicio es muy lindo, ¿no? Y muchas veces, digo en lo personal, nos cuesta encontrar un tiempito para profundizar en la clase, en la lectura. No se olviden, les voy a dar el mismo consejo que me dio mi esposa a mí.
que con mi hermano nos reíamos un poco. Mi esposa me decía, después que termines, no sé, ¿cuál es el último año? Es liberación, o sea, que es el segundo ministerial. Sigan después estudiando. Lo que sigue también es muy lindo, Pentateuco, después sigue la vida de Pablo, porque realmente si uno no lo hace de manera religiosa, en el sentido de querer conocimiento por conocimiento, sino querer conocer más al Señor, creo que es hermoso porque uno se enamora más de Dios y de su palabra. Entonces, la invitación que yo les hago, sé que tal vez falta un trecho, pero el tiempo vuela. Si el Señor nos lo permite, sigan haciendo después lo que son los libros ministeriales, ¿no? No será, sí, ministerial, bien digo, primero ministerial, segundo ministerial, y después viene lo que es el FIET, eso, el FIET, la Facultad Teológica. Bueno, lea primero. ¿Perdón? Bueno, va a arrancar usted, Mariana Gutiérrez, Lucas 18:9 al 14. Ahí empiezo, maestro. Bueno. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. De una manera, Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adulterios, ni aún como en este publicano. Algunos 2 veces a la semana doy diezmos de todo lo que gano, más el publicano, estando lejos, que no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os dijo que éste decidió a su casa justificar antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. Gloria a Dios. Esto, recuerden que este es el orden de la bendición. Esto nos lo decía la pastora Analia. No hay exaltación sin antes humillación. Y si hay antes exaltación sin humillación, bueno, acá dice la palabra de Dios cuando hace la consecuencia. O sea, ¿a qué voy con esto? Pongamos el ejemplo de José. José, antes de llegar a ser, ¿qué fue? El segundo de Egipto, el gobernador de Egipto, dice que solamente estaba por encima de Faraón. Primero vivió todo tipo de humillaciones y no las entendió José hasta que fue segundo del Faraón. O sea, no entendió por qué lo habían perseguido la mujer de Potifar. No entendió por qué los hermanos lo habían vendido como esclavo. No entendió porque no lo entendía él. Si ustedes leen algunas oraciones cuando él estaba en la cárcel, él lo entendía, pero él confiaba. Entonces, hay cosas que no las vamos a entender, pero tenemos que confiar igual. Pero ahí viene después la exaltación, ¿no? En este caso, habla de un ejemplo de una oración, ¿no? Y es una parábola. Recuerden que la parábola es una historia ¿de qué tipo? Que la hemos visto. Ficticia. Ficticia, exactamente. Es inventada. Esto no ocurrió. Lo que no quiere decir que no haya ocurrido, no quiere decir que no suceda situaciones semejantes. La parábola del hijo pródigo, no hubo un hijo pródigo que comía algarrobas. Era una historia inventada. Pero es una enseñanza de que hay personas que se alejan de Dios, que se van lejos, porque el pecado genera esto, vergüenza, y que llega un momento que se derrochan, y el Señor permite también eso, le permite después la escasez para que la persona vuelva en sí. Bueno, hay muchas más enseñanzas, ¿no? Algunas que se me vienen a la mente, pero la parábola, recuerden que eso. Entonces, acá claramente, para responder a la consigna, ¿cuál sería? A ver, vamos a responder exactamente el punto, ¿no? Dice, transcribir el versículo, identificar de qué figura retórica se trata cuando una cosa representa a otra. Bueno, acá, ¿cuál era la figura retórica? También habían otras, ¿no? ¿Qué identificaron ustedes? Parábola. ¿Identifican alguna otra más?
No sé si alguna hizo la tarea. Yo por lo menos así, viéndolo, no encontré otra más, ¿no? La vamos a poner, si quieren, acá a las figuras que habían. Teníamos parábola, tipo, símbolo, la ironía, personificación, metáfora, exageración, símil. Recuerden que símil es cuando está el cómo. La metáfora es una comparación, pero sin esos usos, sin esos recursos. ¿Se acuerdan que yo le decía que el Señor decía, soy la vid? Y decíamos, ¿el Señor es la vid o no es la vid? Y muchos decían, sí, es la vid. No es la vid. Es una metáfora. En el sentido, él tampoco es la puerta. Pero si vamos a lo espiritual es así, pero estamos hablando del lenguaje, ¿no? Él dice que es el buen pastor, también bueno, hay muchas, pero son metáforas en cuanto a sus atributos, ¿sí? Tampoco ustedes son ovejas, yo tampoco soy una, pero hay una comparación, una metáfora, porque ¿cuál es la similitud entre el cristiano y una oveja? La dependencia de un pastor, que a la ovejita le ponen aceite, nosotros necesitamos el Espíritu Santo, que si no el pastor no nos quita el pelaje, o no nos, ¿cómo se dice cuando no las esquilan? Si la oveja no se la esquila, bueno, se puede hasta morir porque es mucho el peso. Para nosotros son las preocupaciones, son los afanes de este mundo, las luchas, las moscas que tormentan a las ovejitas son los demonios, a veces nuestra propia mente. Entonces hace falta el aceite ahí para que... pero es hermosa la metáfora del Señor. La verdad que no es literal, a eso voy. Espero que ninguno se haya decepcionado simplemente. Pero para que profundicemos un poquito más de las enseñanzas del Señor. Vamos con Mateo 23, 24. Ese la leía... ¿quién la leía? Ivana. Mateo 23. Mateo 23, 24. No lea hasta que no lo pueda poner en la pantalla, así también lo sigue el resto. Mateo 23, 24. Ahí está. Lea, por favor. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ahí está. Guías ciegos. Perfecto. Bueno, ¿qué será ahí el recurso literario que utiliza? A ver. O la figura retórica. Guía de ciegos. ¿Una metáfora, maestro? Bueno, a ver quién más coincide con Lore. ¿Qué? ¿Exageración será o no? Exageración también. Ahí puso exageración. Sí. Bueno, parábola sabemos que no, porque no es una historia ficticia. No es símbolo, no es una cosa que representa otra, aunque podría. Pero yo coincido en la de metáfora. Fíjense el concepto, dice una comparación implícita. No O le sea, puedo él está arrancar. diciendo, ustedes son como unos guías de ciegos. No son guías, no están con los ciegos, habla de un conocimiento, ¿no? Si ustedes leyeron el maná estos días, del libro de Juan, hablaba de la ceguera espiritual. No sé si leyeron el día de hoy. Hoy hablaba de ceguera espiritual. Entonces habla de eso la palabra esta. Que no lo tenían el dador de la vida enfrente y no se daban cuenta, no lo veían. Es más, se justificaban ante el dador. Qué increíble, ¿no? Bueno, eso también es para nosotros, que muchas veces nos justificamos. No es para que digamos, eso es gente, ¿cómo no se da cuenta? Pensemos nosotros para examinar nosotros. Pero sí, metáfora. Metáfora es la que, en mi opinión, predomina más y se compara a quién. A esas personas, en este caso a los escribas, fariseos y a los... ¿con qué personas? Con guía de ciegos. Dice, colás el mosquito y tragas el camello. ¿A qué se refiere eso? Dice que colaban el mosquito y tragaban el camello. ¿Qué se les ocurre? Colar el mosquito y tragar el camello. Tic-tac.
Es como que el maestro, es como mirar, como la paja del ojo ajeno, como mirar lo grande en otro y no ver lo pequeño que también es importante. Exacto, exacto, exacto. Colado en el, o sea, también habla de lo que lo pequeño lo cumplían. Pero lo grande no, o sea, como que decir, no, hagamos de cuenta que, no sé, yo digo, vamos a poner un ejemplo medio burdo, tienen que ofrendar, por poner un ejemplo, ¿no? Bueno, capaz que todos ofrendan, ¿no? O ponemos un ejemplo, no sé, llegar puntual a la reunión, o usar corbata, por ejemplo, un ejemplo más, vamos a poner, las manos. claro, lavarse las manos, dice mi amor. Hay que ir de camisa, de corbata, ropa, digamos, y uno dice, está bien, eso no sería malo de pedir eso, pero capaz que en su casa no lava un plato, o no sé, no le ayuda al esposo, a la esposa, no trabaja, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, lo más simple lo recumple, pero lo más importante no. La realidad es que cumplí todo, ¿no? Pero a eso se refiere. Lo pequeño, digamos, lo tiene, pero bien cumplido. Por eso habla de algo pequeñito, pero lo grande no. Vamos entonces ahora, pero sí, metáfora. Podría ser también la otra, ¿cuál habíamos dicho? Puede ser la... Lo que pasa es que, Exageración. lo que pasa es que, ¿saben por qué yo creo que no es exageración? Porque no está exagerando, ¿no? Valga el juego de palabras. No, de hecho, tal vez hasta se queda corto. En un momento el Señor después no solamente que no exagera, sino que le dice por la clara que eran unos sepulcros blanqueados. Espiritualmente le estaba diciendo tal cual lo que eran, o tal cual lo que somos muchas veces nosotros, ¿no? A veces decimos, siempre nos decimos esos fariseos, esos publicanos, pero lo que voy es que es importante esto de que sepamos esto, ¿no? De que es para toda la palabra, pero yo me iría más por metáfora, por esta comparación. Vamos con Mía Pérez, que lo vi, Ezequiel 1:14. Ahí se ve cuando lo tenga. Oye, espera, voy a... Sí. Bueno, esperé que lo comparta acá. Ezequiel 1:14. Así también lo podemos mostrar. Sí, cuando quieran. Sabe que no escuché nada, mía. No sé si es porque está muy bajito el micrófono. Si no, lo leo yo. Ahí, Ahí mejor, ahí mejor. los seres vivientes, Bueno, lo leo yo que ahí capaz que tiene algún temita con el micrófono. Dice, los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. ¿Cuál será la figura ahí? Personificación. Personificación. Fíjense que la definición dice, se atribuyen a los objetos inanimados características propias de seres animados. Por acá me sugieren alguna opción también. ¿Qué otra opción piensan? ¿Ironía? No era una ironía. Parábola tampoco, no era un relato ficticio. Una historia no era. Maestro, ¿y no es esa que es el tipo? Podría ser. Pero acá piense que es ya le voy a decir cuál, ¿no? Y le voy a decir por qué no sería símbolo. Tipo, perdón, no. ¿Símbolo dijo usted o tipo? No escuché. Yo digo el tipo. El tipo. Símbolo profético designado por Dios. Prefigura. No, el tipo es cuando está, me voy a leer la definición, ¿no? Pero es prefigura a algo o a alguien que está por venir. Y en la Biblia los tipos siempre son
habla de Cristo siempre. De hecho, toda la Biblia es un tipo de Cristo, desde el Génesis, pero es algo más que nada semejante a lo por venir. Por ejemplo, el caso de Abraham con Isaac es un tipo del Padre con Cristo. El caso de José y el gobernador, por ejemplo, también, de José y el faraón, perdón, es un caso del Padre y Jesucristo. Y así, son tipos. Melquisedec también, como dice mi hermano, bueno, es un poco es un tipo de Cristo. Eso se les aclaro, Melquisedec no era Cristo, era un tipo de Cristo, que no es lo mismo. Melquisedec era una persona que existía, nada más que no hay genealogía en la Biblia, no hay un relato que diga, bueno, vino de tal o cual, pero no era Cristo, sino era un tipo de Cristo. Sin principio, bueno, pero eso sería un caso de un tipo. Acá lo que se ajusta más sería símil. Mira, en la Biblia mía una concordancia que me Sí. salta a Mateo 24:27. ¿Se la puedo leer? Lea. Me parece que puedo entender un poquito mejor. Bueno, Dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. perfecto. Entonces acá lo que hay es una comparación. El símil, acá Claro. el símil tengan presente lo siguiente, es una comparación, pero hay recursos, eso es lo de la clave, recursos tal, así, como, así también, semejante a. Entonces, esos recursos tienen que estar, esas palabras. Esperen que trae mi bebé que ya se levanta, espérenme un segundo. Entonces sería como una comparación, si nos basamos de Mateo, porque dice, así será la venida del Hijo del Hombre. La comparación, perdón. Claro. Entonces la clave, digamos, es eso. Acá en Mateo dice cómo. Ya cuando ustedes vean el cómo, entonces es el símil. Es claramente el símil. La metáfora hace algo semejante al símil, pero no usa los recursos. No usa el cómo, semejante a. ¿Sí? O sea que si uno pudiera decir que es casi lo mismo, pero la diferencia son esas palabras que no están presentes. Mi bebé no se deja limpiar. Bueno, Ahí está. Bueno, vamos entonces al otro. Ya está Ezequiel. Ahora el número, este lo lee Tiziano. Número 21. Entonces aquí quedaría como personificación, maestro. No. Sería símil. ¿Por qué no es una personificación? Porque sucede o sea, no. Recuerden que a objetos inanimados, por ejemplo, este celular no tiene vida. Más allá que, capaz que no es el mejor ejemplo, pero la mesa esta, por ejemplo, la mesa esta llora de tantos libros que le pongo, por ejemplo. Entonces, ahí le estoy dando atributos a algo que no vive, de personas, de animales, de cosas que tienen vidas. Eso es una personificación. En cambio, ahí no, es una comparación de cómo el rayo, ¿sí? O sea, se compara creo que era la venida, ¿no? Que es la que comparó con la concordancia. Sí, Mateo 24 dice que se refiere, así será la venida del Hijo del Hombre, como un relámpago. Claro. Por eso ahí en cambio, después es fácil interpretarlo leyendo Mateo que leyendo Ezequiel. ¿Me explicó? Uh-huh. Sí. Exacto. Por eso miren qué lindo que es el tema de la concordancia bíblica. Cómo nos ayuda a entender un poquito más. Bueno, Tiziano va a leer números 21:8. ¿Qué tal el rayo? No sé si ya está en breve. Un momento para acá. Hoy estamos en la CUP de casa porque después tenemos reunión virtual con el departamento. Tiziano va a leer, dijimos, número 21:8. ¿Lo tenés ya? ¿Lo tenés, Tiziano? Hace la serpiente del ser resistente, cualquiera que haya sido mordido,
Esa es la Biblia. Gloria a Dios. Bueno, ¿qué tenemos ahí? Recién dijeron una que va justo para esto. ¿Qué será? Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. ¿Qué dicen ustedes? Personificación. ¿Será? Personificación dice uno. ¿Quién dijo personificación? ¿Quién dijo tipo? Ya. Ah, bueno. Vamos a ver qué otro ejemplo, qué otro se les ocurre también. Ya develamos el misterio en breve. Yo digo que es una metáfora porque es una comparación. Una comparación. ¿Entre quién sería la comparación? ¿Entre quién y quién? Y en realidad la Virgen salía a Moisés que ponga la serpiente y cualquiera que lo mirara vivirá. No sé, estoy como en duda, maestro. Recién, no sé quién fue que dijo que vio la concordancia bíblica. ¿Qué concordancia bíblica hay ahí en esta palabra? Entonces una comparación. Yo leí la concordancia hace ratito de Mateo Ivana. Bueno, de esta palabra, ¿tiene alguna concordancia? No, maestro, esa no sale concordancia. No, bueno, porque en un momento el Señor dice así, hace una referencia. Así como la serpiente, dice, bueno, el Hijo del Hombre también deberá ser, creo que dice elevado, o no, seguramente es otra la palabra, no la estoy parafraseando. La pastora dice que no quiere. Pero ¿qué voy con esto? Es un tipo de Cristo es. Entonces, el recurso es tipo. Ahí está más. Acá cuando uno diga qué es, también es bueno analizar por qué lo otro no es. Por ejemplo, parábola no es, porque no es un relato ficticio, no inventado. Símbolo, ¿por qué no es? Porque no es que una cosa representa a la otra. Tenemos ahí Apocalipsis 1.20, que creo que la voy a leer, esta Apocalipsis 1.20, para acordarme cuál era, para que sepamos, digamos, cuándo es un símbolo. Esperen que la busco acá. Uy. Apocalipsis 1.20. Uy, ay, el mouse. Dice Apocalipsis 1.20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son 7 iglesias. Entonces ahí estamos viendo que las estrellas son los ángeles y los 7 candeleros son 7 iglesias. Entonces representan una cosa a la otra, ¿no? Entonces para que vayamos viendo por qué no, en este caso la serpiente, por qué no era un tipo. Aunque se puede llegar a confundir un poquito unos ahí, pero porque sabemos que la palabra de Dios, el Señor dijo como Moisés que ponga la serpiente, la cuelgue como en un asta, y todas las personas que la miran vivirá. Es como, ¿cómo le puedo explicar? La tengo en la punta de la lengua, pero no me sale. Es Cristo, es tipo de Cristo. Cualquiera que mire al Señor, o sea, cuando hablamos de mirar, obviamente uno va a profundizar más, que no es solamente observar con los ojos. Habla de seguirlo, habla de conocerlo, habla de buscarlo, de entregarse. Entonces, en este caso, lo que Moisés hizo, básicamente, era para que fueran sanos, ¿no? Hay mucho más ahí para entender por qué eligió una serpiente en ese momento. Pero, Maestro, ¿y también no entra ahí el símbolo? bueno, fíjense por qué no representa símbolos. A ver dónde está. Podría ser símbolo, podría ser. Pero, ¿saben qué pasa? El símbolo es decir, yo digo, no sé, yo tengo 3 ángeles en mi casa. Y sería mi hermano, mi esposa y mi bebé. Entonces yo estoy diciendo una cosa por decir otra. ¿Se entiende?
la serpiente no era Cristo. Bien, justamente la serpiente, ¿no? Sino que representaba lo por venir. Jonás también era un tipo de Cristo, porque Jonás estuvo, el Señor de hecho hace una referencia, dice, así como el hijo, como Jonás estuvo 3 días en el vientre de un pez, así el Señor dice, al tercer día resucitará, creo que dice algo más o menos, o el hijo del hombre deberá, bueno. Entonces, lo de Jonás fue un tipo de Cristo también, o sea, un tipo de que en 3 días resucitó. Entonces, no hay que confundir símbolos, porque yo estoy diciendo una cosa por no decir otra. Acá no es que yo estoy reemplazando una palabra por la otra. Pongo el ejemplo de mi bebé. Yo tengo un ángel en mi casa. Bueno, no es que tengo un ángel, tengo un bebé. Estoy reemplazando la palabra bebé por ángel. Pero cuando hablamos Pero de... no es el tipo, el significado, el tipo, dice acá, símbolo profético designado por Dios. Claro, Y símbolo una cosa representa a otra. O sea, son dos palabras iguales pero diferentes al mismo tiempo. claro, pero ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Que una es por venir, algo que no ocurrió. Entonces, son casi equivalentes. O sea, el tipo contiene símbolo. Es una realidad, porque la definición dice símbolo profético. O sea, que hay un símbolo. Pero cuando hablamos de algo profético es algo por ocurrir, algo que va a acontecer, ¿no? Entonces eso es importante tenerlo presente. Al momento de ese relato, o sea, al momento de lo que es la serpiente, que debía elevarse y demás, todavía no había venido el Señor. O sea que al momento que se escribió eso, era un tipo de lo que iba a hacer Cristo. El caso de Isaac con Abraham era un tipo de lo que el Padre hizo con Cristo en la cruz del Calvario. En ese momento fue, digamos, algo profético de lo que iba a ocurrir. Todavía no había ocurrido, ¿no? Entonces, ¿se entiende la diferencia? Ambos son símbolos. Uno es profético. Recuerden que profecía es algo que está por acontecer. En la Biblia está llena de profecías, ¿no? Bueno, antes de leer la otra, les voy a dar unos minutitos para que descansen. Y después les mando el link, ¿no? Ya mi bebé marcó el fin de la primera parte. Así que bueno, después leemos, lee Susana Sánchez, Apocalipsis 5.8. Corto un rato porque ya se está por acabar la clase, la llamada, y le mando otro link, ¿sí? Y voy a cortar acá si también después se lo subo. Bueno, bendiciones, ahí corto. Oh, se ha venido todo. Nadie sabe de la serpiente que era el tipo de Cristo. Es que eso es muy avanzado. Tengo que ir si puedo. Pero hay que cambiar el panel. Yo tengo una idea si puedo cortar la llama, la grabación. La voy a cortar.